Buenas tardes, mi nombre es Rogelis Ferrer. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la Ley para la Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, desde el artículo 114 al artículo 130. Es importante resaltar que el artículo 114 nos habla sobre la audiencia del juicio. Esta audiencia del juicio viene de la audiencia de mediación y sustanciación. Nos dice, el artículo nos establece que al segundo día del despacho siguiente, para la fijación del lapso de la promoción de prueba, el juez expresará por auto el día, la fecha y la hora en que se va para la celebración de la audiencia del juicio, la cual deberá efectuarse dentro de los 5 días siguientes de despacho. El juez o jueza exigirá la presencia de un perito si es necesario. El artículo 115 nos habla sobre la comparecencia en la audiencia del juicio. Dice que en el día y la hora fijada para la realización de la audiencia deberán concurrir las partes, sus apoderados o apoderadas, quienes expongan oralmente los alegatos contenidos y expresos en la contestación de la demanda, y ya no podrán admitirse nuevos alegatos. Es decir, tienen que seguir con los mismos alegatos con que venía la demanda. Dice que el proceso se extinguirá. Dice que el proceso extinguirá si ninguna de las partes compareciera. El proceso se extingue y el juez lo expresará o de inmediato hará un acta y se levantará al efecto de las mismas. Luego nos habla el artículo 116 sobre la presentación de una sola de las partes. Este artículo se refiere a que si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral. Su exposición oral y se evacuarán las pruebas que hayan sido presentadas por él mismo, y no se evacuarán las pruebas del otro de la parte ausente. Sin embargo, y sin perjuicio del mismo, sin que éste solicita que se evacúen las pruebas de la persona que no esté presente. Eso está establecido como el principio de la comunidad de las pruebas. Los recursos de apelación y extinción del procedimiento. El artículo 117. Este nos dice que si no compareciera la parte demandante, se entenderá que se desiste de la acción. En este caso, o el juez o jueza dictará un auto en forma oral el cual reducirá un acta motivada agregada al expediente. Contra la decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos ante el tribunal que lo reconoce dentro de los 3 días siguientes de despacho. Es decir, que esta viene siendo la apelación si no compareciera el demandante. Y en caso contrario, si no fuera el demandado quien no compareciera a la audiencia del juicio, se entenderá por confeso con relación a los hechos planteados. Es decir, que si no asiste el demandado, automáticamente le está dando la razón al demandante de los hechos ocurridos. Y nos dice también que en cuanto procedente al derecho a la petición del demandante sentenciado, igual va a ser de forma oral de la misma audiencia. Es decir, el demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro de los lapsos no mayor de un lapso de 3 días siguiente al juicio, contados a partir de la publicación del fallo. Y también nos dice el artículo 118, donde establece
las pruebas y su evacuación. Esto quiere decir que la audiencia será presidida por el juez, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias para asegurar su decisión y su celebración. Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas de forma en que se lo determine el juez o jueza. Comenzando por el demandante. La audiencia en el juicio no permitirá a las partes la presentación ni lectura de escritos, salvo que se trate de una prueba existente de autos, cuyo tenor deba referirse a la exposición oral. Este artículo quiere decir que esta audiencia será presidida por un juez o jueza que dispondrá de todas las facultades para la celebración del juicio. Además, para oír las partes no se permitirá que se exponga una presentación que no esté presentada, es decir, que no se trate de ninguna prueba. Si se trata de alguna prueba, sí; de lo contrario, no. Las observaciones de las pruebas, según el artículo 119 de la misma ley, dice que evacuadas las pruebas de alguna de las partes, el juez concederá a la parte contraria un tiempo breve. Es decir, presentadas las pruebas de una de las partes, él emitirá un tiempo breve, y para que dentro de la misma audiencia se formule unas observaciones que se considere oportunas. El juez podrá ordenar la evacuación de las pruebas siempre y cuando se considere necesaria para algún esclarecimiento que sea de verdad. Y el artículo 120 nos habla del fallo. Quiere decir que concluida la audiencia de las mismas, se retirará por un tiempo que no excederá a 60 minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en la sala de la audiencia. También nos dice de la publicación del fallo. Una vez concluido el fallo, ¿verdad?, se fijará un lapso de 3 días de despacho siguiente para la pronunciación oral de la audiencia. El juez deberá en su aplicación reproducir por escrito el fallo por completo. Luego viene sobre el registro y la audiovisualidad de la audiencia. La audiencia, según el artículo 122, la audiencia y juicio deberá ser producida de forma audiovisual, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, debiendo el juez remitir junto con el expediente la cinta o medio electrónico de la reproducción para el conocimiento del Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de Justicia. El procedimiento de segunda instancia de la casación, el artículo 123 nos habla sobre la apelación, luego el artículo 124 del recurso, y el artículo 125 nos habla sobre el reintegro, que el reintegro del exceso del cobro indebido en los inmuebles sometidos a la regulación conforme a la ley quedará sujeto al reintegro del arrendamiento. Es decir, si alguno de los inmuebles se encuentra sometido a la regulación conforme a la ley, quedará sujeto al reintegro. Es decir, que se le puede reintegrar si se excede del pago, se podrá reintegrar o se podrá llegar a un acuerdo entre las partes. La obligación del cobro del reintegro al cobro indebido, lo que dije anteriormente, que la obligación de reintegrar el exceso del cobro indebido conforme al artículo precedente corresponderá al arrendador, que es el responsable del cobro o el responsable del cobro de los alquileres. Debe reintegrar el exceso del cobro. También nos habla sobre los procedimientos de reintegro del cobro indebido, la prescripción del reclamo, el resarcimiento de los pagos indebidos sobre alquileres, la prohibición del exceso del cobro, que nos dice que queda totalmente prohibido el exceso de cobro bajo coacción, es decir, bajo fuerza alguna, con otras modalidades que interesan desvirtuar el canon de arrendamiento establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, y la violación de las disposiciones de este artículo será sancionada en conformidad con lo previsto en la ley. Es decir, queda prohibido todo exceso de cobro bajo una fuerza, ¿verdad?
Esto según lo establecido con la Ley de Superintendencia Nacional de Precios Justos, que es el que ajusta los precios para el canon de arrendamiento. Eso es todo, gracias.